Para nadie es un secreto que vivimos días finales y es necesario que con más ahínco, con mucho más entrega, mucho más entusiasmo, nosotros escudriñemos la palabra de Dios en el entendido, y así es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro que expresa la mente y el corazón del Creador. En la Biblia están plasmadas las demandas de Dios para el hombre, las verdades de Dios necesarias para que vivamos plenamente, las promesas de Dios para sus hijos. El conocimiento cercano de la Biblia es responsabilidad de cada creyente, pues no se puede disfrutar de lo que no se conoce. Para conocer las Escrituras se requiere de estudio minucioso, constante e intencional. Es un mandato conocer la palabra de Dios, porque así lo enseñó Jesús cuando dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está o en ella tenéis la vida eterna. La palabra escudriñar denota algo mucho más profundo que la mera idea de leer. Es algo mucho más intenso escudriñar. La mera lectura de la palabra de Dios provoca solo un conocimiento superficial de las verdades bíblicas. Es importante conocer la palabra de Dios porque vivimos en una sociedad saturada de conocimiento humano. Ahora, hay una pregunta automática que surge. ¿Cuáles son los beneficios que obtendría yo al estudiar la palabra de Dios? Pues uno de los beneficios es que es útil la palabra de Dios para enseñarnos la verdad. Pues uno de los propósitos de la Biblia es darnos a conocer los pensamientos y el corazón de Dios. En la Biblia podemos encontrar el propósito por el cual Dios creó a los seres humanos, el propósito de la creación del mundo, la sabiduría de Dios y los eventos por venir. Otros de los beneficios es que la Biblia, la palabra de Dios, nos permite ver lo que está mal en nuestras vidas, porque la Biblia es como un espejo, es donde se refleja nuestra condición real, nos corrige cuando estamos equivocados. A través de la Biblia podemos ver las imperfecciones o manchas que tenemos. La Biblia pone al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por medio de la Biblia también Dios nos muestra lo que está mal en nuestras vidas para que nosotros lo corrijamos. Y por último, en cuanto a los beneficios de estudiar la palabra de Dios, la Biblia nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la Biblia para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Por la Biblia conocemos lo que Dios pide de nosotros. Conocemos su buena voluntad, agradable y perfecta. Dios desea que lleguemos al estándar que tiene para nosotros. Desea capacitarnos y que seamos de bendición para otros. Entonces, ¿cuáles son esas razones por las cuales debemos estudiar la palabra de Dios? La primera razón por la cual debemos estudiar la palabra de Dios es porque estas son para la vida de nuestras almas. La palabra de Dios es el alimento espiritual. Jesús así lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 4. Dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, viviríamos, dijo Jesús, por la palabra de Dios. Así como una persona no puede vivir sin comer, porque si no come se debilita con el tiempo y finalmente pierda la vida, pasaría lo mismo con nuestras almas. Si no comemos el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, no podemos tener poder espiritual. Nos debilitamos espiritualmente y finalmente perderemos nuestra vida espiritual. Es debido a esto que siempre debemos estudiar la palabra de Dios, el alimento espiritual. La segunda razón por la que debemos estudiar la palabra de Dios es para crecer en la fe y recibir la salvación, porque la salvación es por la fe. No podemos ser salvos sin fe. El apóstol Pablo lo dijo así claramente en su carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 17, cuando dijo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela desde el cielo por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Alguien entonces pudiera preguntar: ¿y cómo obtengo la fe?
La respuesta es simple y sencilla: estudiando la palabra de Dios. Solo si estudiamos la palabra de Dios y la asimilamos, podremos tener una fe firme en Dios. La Biblia nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos estudiar la palabra de Dios para crecer en la fe y recibir la salvación. La tercera razón por la que debemos estudiar la palabra de Dios es para guardar nuestra fe y para que permanezcamos en la verdad. Solo estudiando la Biblia permaneceremos en la verdad revelada de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a parecernos a Dios tanto en carácter como en nuestro comportamiento. Si por el contrario nos mantenemos alejados de la palabra de Dios, llegaremos a tener sospechas malignas, un corazón corrupto y finalmente perderemos la salvación. En ese sentido, observemos a continuación lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en su carta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, verso 1 al 5. La cuarta razón por la que debemos estudiar la palabra de Dios es para ganar la batalla espiritual contra Satanás. Satanás nos obstaculiza de varias maneras para impedir que nosotros entremos al cielo. Es por esto por lo que la Biblia nos dice que el pueblo de Dios está en guerra espiritual con Satanás. Ante esto entonces preguntamos, ¿cuál es la forma de derrotar a Satanás y ganar esta batalla espiritual? La forma es afilando nuestra espada espiritual, que es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, necesaria para luchar contra Satanás. La Biblia lo dice así en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, su verso 10 al 17. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son las actitudes del creyente o cuáles actitudes debe mostrar el creyente ante el aprendizaje de la palabra de Dios? La actitud debe ser un genuino deseo de conocer a Dios mismo, conocer sus mandatos y sus estatutos. Es por ello que debemos tener en primer lugar anhelo. Todo creyente debe anhelar, estudiar, meditar y profundizar en la palabra de Dios. Nos lo confirma la Biblia en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 14, cuando nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Lo segundo es que tenemos que tener deseo. Todo creyente que ha nacido de nuevo debe desear la leche espiritual no adulterada. La Biblia nos lo confirma en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 2, cuando nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo tercero es que debemos hacerlo con meditación. Cuando meditamos la palabra de Dios, desarrollamos, gracias al Espíritu Santo, la habilidad de entender y realizar con mayor facilidad lo que la misma palabra nos pide. En el Salmo 119, verso 110, nos dice la Biblia: más que los viejos, dice el salmista, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Para concluir, dejaremos las siguientes reflexiones y recomendaciones. Primero,
La palabra de Dios es fundamental para todo discípulo y misionero de Cristo. Ella es la que fortalece, ilumina y orienta en el sendero de la vida de todo creyente. Recuerde, en segundo lugar, escudriñar es un verbo que se refiere a examinar y analizar con mucha atención los aspectos más profundos de ese texto en cuestión. Tercer lugar, aproveche cada oportunidad que le brinda su iglesia donde usted se congrega de asistir a la escuela dominical o a la escuela bíblica o a cualquier conferencia que organice. No menosprecie esa oportunidad. En tercer lugar, recuerde, o cuarto lugar, recuerde que la escuela dominical, en ella podrá descubrir cuán relevante es la espiritualidad en tu vida y cómo se aplica a tu vida diaria la palabra de Dios. La escuela dominical es una estructura educacional en donde se te enseña la Biblia y sus doctrinas para hacer de ti un cristiano fuerte y un cristiano maduro. Por último, cuidado con caer en la trampa de Satanás, que muchos han caído, de creer que te lo sabes todo y no necesitas de la enseñanza de los maestros ungidos por el Espíritu Santo para enseñarte. Dios te siga bendiciendo. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo ha hecho. Activa a la vez la campanita donde dice todas las notificaciones para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Regálanos un dedito arriba diciendo que me gusta y no olvide compartir este video con otros hermanos para que también, como tú, sean edificados. Hasta la próxima.